tardes, muchachos. Vamos a seguir con las clases grabadas. Ahora vamos a ver la unidad número 3, en este caso que sería el método de flexibilidad o método de fuerzas y cómo es que esto se debería desarrollar para poder aplicarlo en la solución de problemas de ecuaciones de estructuras hiperestáticas. Entonces, esto corresponde a la semana 3. Vamos a ver que se divide en convención de signos, selección de redundantes, estructuras primaria y complementaria o complementarias, ecuaciones de compatibilidad. Entonces, ¿cuál es el interés? Deberíamos averiguar qué es una estructura hiperestática. Sabemos que la mayoría o la gran parte de nuestras estructuras en nuestro medio son hiperestáticas. Es necesario entonces determinar una metodología para poder resolverlas, para poder conocer sus fuerzas interiores, porque es necesario conocer el comportamiento de las estructuras hiperestáticas, porque la gran mayoría, por no decir todas, son las que trabajan de esta forma, tienen mayor cantidad de redundantes que no se pueden simplemente resolver con las ecuaciones de equilibrio. Entonces necesitamos de metodologías existentes como la de método de fuerzas o método de rigidez, que se va a ver más adelante, donde vamos a aplicar ecuaciones empíricas para poder resolver estas estructuras hiperestáticas. Entonces, esto lo voy a pasar. La agenda en general está dividida en 3 partes para esta exposición: estructuras estáticamente indeterminadas, un repaso a qué hace referencia, método de fuerzas o flexibilidad y procedimiento general del método de flexibilidad. Entonces, el logro que ustedes tienen que alcanzar es usar el método de flexibilidad para poder resolver estructuras o sistemas hiperestáticos, considerando las diversas normas y criterios de diseño, en este caso criterios de análisis, ¿no? Pero vamos a seguir con la misma aplicación del sílabo. Entonces, hablemos sobre las estructuras estáticamente indeterminadas en general. Son aquellas que que no van a ser posible resolver con solamente las 3 ecuaciones de equilibrio disponibles de la estática. Entonces, si ustedes observan, esta estructura tiene 3, 4 reacciones que no van a ser, que no todas se van a poder, o todas no las vamos a poder resolver porque necesitamos de una ecuación adicional. Entonces, esta ecuación adicional la vamos a calcular o la vamos a definir, se podría decir, en base al método de fuerzas o de flexibilidad, la que nos va a decir que a través de una compatibilidad de desplazamientos o unos desplazamientos consistentes vamos a poder generar una ecuación adicional para poder buscar para poder completar las que nos faltan. Ya, entonces, el método de fuerzas o de flexibilidad se basa en lo siguiente. Tiene el siguiente procedimiento. Así como hemos visto que existe un procedimiento en el método de fuerzas, en el método de trabajo virtual, el método de fuerzas también tiene un procedimiento. Entonces, en general, nuevamente repitiendo, lo que nos está faltando son ecuaciones adicionales para poder resolver las otras redundantes que no tienen una ecuación. Entonces, esta estructura que es estáticamente indeterminada de primer grado requiere de una ecuación adicional. ¿De dónde la vamos a sacar? La vamos a extraer del principio de superposición o de desplazamientos o de compatibilidad de desplazamientos. Es decir, vamos a tratar de buscar una ecuación en aquellos puntos donde conozcamos los desplazamientos en reales. En este caso puede ser el punto A o el punto B. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esta estructura se puede deformar de esta manera. Entonces, los únicos puntos que no sufren deformación o traslación son los que están en los extremos. Este punto B no se traslada verticalmente, entonces podríamos decir que el desplazamiento en el punto B siempre va a ser igual. En este caso va a ser igual a 0, ¿no? Perdón. Entonces, ¿dónde podríamos decir también que el desplazamiento es igual a 0? Es en el punto. En este punto A el desplazamiento va a ser igual a 0, pero también podríamos decir otra cosa, que en la rotación en este punto también puede ser igual a 0. Lo que no podríamos decir acá, porque la rotación en el punto B, en este punto, tendría que ser sí distinto a 0, porque sí rota, debido a que esto es se podría decir que está mal graficado acá, podríamos hacer que esta curvatura se extiende de manera uniforme y se empieza a abrir acá así. Entonces, de lo que estaba horizontal hay un ángulo de inclinación acá. Ese es el valor del teta de B, que sí está ocurriendo. Entonces, lo que nos estaría ayudando a poder encontrar alguna ecuación adicional son estas condiciones, estas 3 condiciones de acá, que justamente relacionadas con con las redundantes que queremos calcular. Este teta estará relacionado pues con
con el valor del momento. Acá inclusive acá podríamos disgregar en desplazamiento en Y con desplazamiento en X y luego también hacer una analogía con la carga en X que tenemos. Luego también podríamos relacionar esta de acá con su correspondiente vertical. Entonces hay una relación de fuerzas y desplazamientos y eso lo llevaríamos a la resistencia de materiales o a través de una ecuación física, buscar una forma de poder relacionar desplazamiento con carga y simplemente igualarlo a cero y calcular pues calcular la reacción que falta o las reacciones que faltan. Entonces, ¿qué vamos a tener? También sabemos que, como les decía, hay zonas donde conocemos los desplazamientos que pueden ser el punto A o el punto B desde el inicio. Entonces, estos desplazamientos van a ser igual a cero. Podríamos extraer una ecuación más por principio de superposición. ¿Ya? Entonces, lo que les voy adelantando es de que este procedimiento se basa en el principio de superposición. Este principio nos habla primero de que deberíamos generar una estructura primaria, es decir, vamos a cambiar esta estructura que es completamente hiperestática a una estructura primaria. ¿Cómo la vamos a hacer? Tenemos que eliminar una de esas redundantes. ¿Cómo obtenemos la cantidad de redundantes? Simplemente a través del grado de hiperestaticidad. Es decir, el grado de hiperestaticidad, que ya sabemos cómo calcular de la primera semana, nos indica el número de redundantes que nos está sobrando para poder resolver el sistema. Nos indica el número entonces de ecuaciones que tenemos que buscar para que podamos solucionar. Entonces, al eliminar las redundantes o al eliminar la cantidad de fuerzas desconocidas, simplemente transformamos nuestro sistema a un sistema isostático, ¿ya? Entonces, la idea es eliminar redundantes de tal manera que nos genere una estructura isostática que pueda ser fácil de resolver. Entonces, en este caso estamos transformando esta viga que tiene un apoyo fijo o empotrado acá y un apoyo móvil a una que es en voladizo, que sería lo más fácil de resolver. Podríamos haber transformado este apoyo a uno fijo, acá a uno articulado quizás, y hubiéramos mantenido acá el apoyo móvil. Entonces ahí hubiéramos eliminado esta redundante del momento y así hubiéramos jugado con estas otras dos. Pero lo más conveniente es transformar en una viga en voladizo si es posible, para que sea más rápida la solución. Entonces, al transformar de esta estructura a esta otra, le estamos quitando pues el efecto de esta redundante. Es como que no existiera esta estructura y entonces a esta le vamos a llamar el estado primario. Entonces el estado primario es simplemente eliminar pues la acción de esta redundante en esta estructura y resolver acá. ¿Qué tenemos que resolver? Tenemos que calcular el desplazamiento justo donde ha caído pues esta redundante. Necesitamos calcular este desplazamiento que se va a llamar desplazamiento primario en esta estructura. Pero como tenemos una sola redundante, prácticamente nuestro grado de hiperestaticidad en esta estructura es de primer grado. Significa que solamente necesitaríamos de una redundante para poder resolver. Lo cual nos lleva de que la matemática para poder resolver estos problemas es que tenemos que hacer un cálculo virtual. Es decir, este desplazamiento, ¿cómo podemos determinar este desplazamiento? La única forma es aplicando el principio de trabajo virtual. Entonces, eso sí lo sabemos por la segunda semana que ya hemos visto. Podemos decir que este desplazamiento es igual o está provocado por estas cargas y su objetivo es calcular este primer desplazamiento. Entonces, ojo, lo que estamos haciendo primero es resolver una estructura primaria, que es una estructura nueva que ha salido de una estructura original hiperestática. Removiendo esta redundante, vamos hacia una estructura isostática y resolvemos el desplazamiento justo donde hemos eliminado la redundante, ¿ya? Este desplazamiento tiene relación con esta redundante, no se olviden. Entonces hemos calculado este desplazamiento. Lo normal sería suponer que este desplazamiento va para abajo, como va en el sentido de las cargas. Lo vamos a dejar ahí, pero les voy a dar una ecuación. Les voy a decir que más adelante vamos a asumir que todos nuestros desplazamientos sean hacia arriba, a pesar que acá tengamos una carga que nos da la contra. Esto nos va a servir bastante porque vamos a hacer que el método sea más sencillo con los desplazamientos positivos, a pesar que le demos la contra a las cargas. ¿Ya? Listo. La siguiente parte del método viene a ser resolver una estructura complementaria. ¿A qué hace referencia esta estructura complementaria? Simplemente hace referencia a que como hemos eliminado el efecto de la redundante tenemos que devolverlo de alguna forma. Entonces la única es volviendo a colocar el valor de la redundante como B de Y que va hacia arriba en el punto B, en la misma posición.
Solamente entonces esta estructura va a estar bajo la acción de esta carga y esta carga va a producir un desplazamiento delta prima de B, de B. Lo estamos asumiendo que va en el mismo sentido de la carga. En general vamos a hacer que esto sea positivo siempre, ¿ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Debería ser igual a la consideración de esta carga redundante por un factor que se le va a llamar el coeficiente de flexibilidad. El coeficiente de flexibilidad es la relación de una deformación entre una fuerza, entonces esto estará entre metros por tonelada quizás. Listo, ese sería el coeficiente de flexibilidad. ¿Cómo leo el coeficiente de flexibilidad dependiendo de sus subíndices? El primero nos indicará el lugar específico de la deflexión, ¿no? Hacia dónde se va. Y el segundo será pues la reacción desconocida que está produciendo ese efecto, ¿no? Sería en el punto B debido a la carga de B de Y. Entonces, como ya tenemos podríamos decir que el problema sería, ¿qué cosa? Sería que esta estructura no se puede resolver todavía porque no conocemos cuál es esta reacción. El problema es que no tenemos un valor numérico y no podríamos colocarlo en términos de variables porque tendríamos que, se nos haría engorroso si tenemos bastantes variables. Entonces, la única forma es reemplazar este valor por una carga unitaria. Y al final, simplemente todo lo que nos resulte en cargas, desplazamientos, momentos cortantes de esta estructura será multiplicada por B de Y veces, simplemente, como está acá, pues, ¿no? Acá está B de Y veces. Entonces, lo único que nosotros tenemos que calcular es este F de B de B, que sería el valor de este desplazamiento. ¿Cómo calculo este F de B de B? Ahora sí es más sencillo, simplemente por trabajo virtual puedo determinar este nuevo desplazamiento F de B de B, que es el coeficiente de flexibilidad frente a esta carga unitaria. Listo, entonces la forma de cómo determinar la estructura complementaria. Ahora voy a combinar los resultados. Repitiendo esta parte, nuevamente yo sé que ese desplazamiento debido a la carga redundante nos va a dar un valor del coeficiente de flexibilidad multiplicado por la misma carga, porque esto es unitario. Lo estamos hallando acá, pero solamente unitario. No se olviden, entonces para hallarlo tantas veces, lo tengo que multiplicar B de Y veces. Entonces, si es unitario, será pues por su valor, que es B de Y. Eso también determinará pues de la misma forma para las demás redundantes. Listo, entonces como ya tengo esa parte, lo único que me falta es determinar la ecuación, o también la también llamada ecuación de compatibilidad. ¿Qué significa? Que esta estructura es primaria, le tenemos que sumar la estructura complementaria y ambos deberían sumarnos el efecto de la estructura original, que es la hiperestática. En tal caso, entonces, ¿qué significa? Que desde el inicio, desde el origen, este delta en Y, en B, nunca ha existido. Siempre el apoyo ha estado ahí, entonces significa que los desplazamientos en este punto son igual a cero. Significa que este delta de B y este delta prima de B de B nunca han existido. Significa que la suma de ambos siempre era igual a cero desde el inicio. ¿Cómo sé cuál es el signo? Si este B de Y va hacia arriba, porque es así como lo hemos supuesto, que va para arriba, significa que aquellos desplazamientos que le dan la contra o que van hacia abajo tendrán un signo negativo, como el que está acá. Y aquellos desplazamientos que van para arriba tendrán pues su signo positivo. Pero para no tener ese problema más adelante, bueno, para este ejemplo en este caso lo estamos haciendo y para el siguiente también lo haremos, para el práctico, vamos a asumir que todos los desplazamientos van para arriba, delta de B. También será pues para arriba, a pesar que las cargas nos den la contra. Entonces al final lo que vamos a hacer es que esto va a ser positivo, delta de B, más, vamos a hacer también que esto sea positivo, delta de B de B. Después tenemos que este es delta de B acá, más el delta prima de B. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre esta y la otra ecuación? Va a ser simplemente la carga unitaria. Cuando ustedes comiencen a calcular acá su bajo virtual, ustedes van a tener que su desplazamiento va para arriba. Ya no lo van a calcular como que la carga virtual va para abajo debido a esta consideración. Ahora no, la carga virtual debe ir para arriba para poder determinar este desplazamiento que va para arriba. Entonces ahí donde ustedes van a observar el cambio y las dos ecuaciones se van a cumplir. ¿Ya? Si no me entienden, pues me preguntan más adelante esa parte. ¿Ya? Entonces eso es así. Listo. Entonces reemplazamos las dos ecuaciones, volvemos a reemplazar el valor de este delta prima de B de B y sabemos que está en función de B de Y y que está en función de F de B de B.
¿ya? Entonces, ¿qué va a haber luego? Tenemos que, simplemente, como ya tenemos valores conocidos, ya tengo conocido este desplazamiento, ya tengo conocido este desplazamiento, despejo el valor de B de y es ahí donde me va a resultar la solución, ¿ya? Entonces vamos a entrar a la parte práctica. ¿Qué me dice la parte práctica? A ver, para poder desarrollar. Me dice que voy a tener la siguiente estructura, donde voy a tener esa misma cantidad de apoyos, esa misma cantidad de reacciones y voy a tener una carga puntual de 50 kilonewtons. Para que puedan ampliar un poco más, revisen los demás ejercicios que están colgados. Entonces el valor de I va a ser ese de ahí, ¿ya? Vamos a ponerlo constante porque no se va a repetir. Entonces, bueno, se va a repetir, pero va a ser en todos los tramos. No es necesario colocar un valor numérico del módulo de elasticidad ni de la inercia ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener las tres reacciones acá y la reacción vertical acá. Entonces, si nosotros necesitamos determinar el grado de hiperestaticidad, es la primera parte de este método, voy a tener un grado 1. Al final vamos a escoger como redundante, como siempre, el B de Y. Lo que vamos a hacer es eliminar esta redundante B de Y, de tal manera que la estructura original se pueda componer de dos partes distintas. Una estructura primaria completamente isostatizada, donde este delta de B aparezca, debido a que se ha sacado la reacción o el apoyo en B, y se ha sustituido, o en ese caso, en ese punto, se debe calcular cuánto es el desplazamiento delta de B. Y esto se le ha sumado el estadio complementario, donde se recupera la reacción en B de Y para poder regresar pues al estado inicial. Entonces la suma de ambas debería darme el estado inicial. No nos olvidemos de la compatibilidad de desplazamientos. Ambos desplazamientos deben salir igual a 0 al final, deben salir la suma igual a 0 y de esta ecuación vamos a despejar el valor del B de Y. La estructura primaria entonces será resuelta de esta manera. Vamos a escoger solamente uno de sus tramos. Bueno, en este caso ¿cuántos tramos vamos a tener en esta estructura, por cierto, para poder determinar el valor del delta de B, que es el desplazamiento que está acá? Vamos a tener dos tramos. Hemos dicho que los tramos van a depender mucho de la cantidad del cambio brusco de cargas, del cambio brusco de la sección o de la dirección de esta estructura, de esta viga, si es un pórtico o una viga. Va a depender mucho de la elasticidad, va a depender de la inercia de la sección, entre otros valores, ¿no? Entonces, ese sería el punto más sencillo. Tenemos la carga de 50 kilonewtons, acaba de dividir en dos tramos. De todas maneras, siempre calculamos las reacciones en el sentido izquierdo, ¿no? Pero vamos a ver que no es necesario, que simplemente podríamos calcular los tramos en función de derecha e izquierda. Por eso es que elegimos siempre una viga que sea en voladizo, ¿no? Simplemente trabajamos con todo este lado de acá, donde no vamos a meter pues estas tres reacciones que están acá, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar en dos tramos. El primer tramo va a ser de B hasta este punto y de acá hasta el punto A, el segundo tramo. Entonces sacamos el primer tramo. En el primer tramo tenemos la primera parte, momento en 1. Vamos a tener entonces la sumatoria de momentos con respecto a este punto interno será igual a 0. No existen cargas acá pues que se puedan equilibrar. Luego hacemos el corte por este lado izquierdo de la carga 50. Entonces acá sí vamos a tener la acción de la carga 50 y podríamos determinar el momento en función de x, que sería m2 m igual a menos 50 x2. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos esa distancia, ese momento en función de las cargas externas. No era necesario, repito, calcular las reacciones que se encuentran en el apoyo empotrado. ¿Ya? Como ya tenemos los dos momentos, lo que nos está faltando determinar es los momentos, pero debido a la carga virtual. Como hemos dicho que el desplazamiento en esta primera instancia se va hacia abajo, la carga virtual va a ser igual a un kilonewton. Un kilonewton que va hacia abajo porque un kilonewton o kilonewton viene desde las unidades de la estructura primaria, ¿ya? Entonces, de la real, mejor dicho. Entonces, vamos a tener dos tramos. Nuevamente, analizamos cada tramo. En este caso, el primer tramo sí va a tener la acción de la carga de un kilonewton porque está en el extremo. Estamos cogiendo todo el cuerpo de derecha a izquierda. Y este momento va a ser igual a simplemente menos x1, ¿ya? En el segundo tramo, que va a ser este corte acá, no se olviden, siempre hacemos el corte por acá y cogemos todo el tramo que está por detrás. Al coger todo ese tramo, cogemos todo el cuerpo en sí en general, junto con la carga, y podemos determinar la función
del momento 2 en términos de esta carga en kilonewton. No se olviden que se debe aplicar las ecuaciones de equilibrio para hallar esa carga en función de x. Todo está en función de x, ¿ya? Entonces al final lo que nosotros hacemos es hacer la integral de todo este tramo. Entonces nos hacemos un resumen de todas las funciones de momento que hemos alcanzado a calcular desde la parte real hasta la parte virtual, y lo que hacemos es combinarlas a través del trabajo virtual con la integral respectiva, ¿no? Entonces vamos a tener dos tramos. Es por eso que ahora ven que la integral se ha dividido en dos partes. Significa que acá deberíamos integrar todo lo que es momentos en función de x para el primer tramo de 0 a 6 y para el segundo tramo de 0 a 6, también con sus fórmulas respectivas, ¿no? Relacionando esta con esta y relacionando esta con esta de acá. No se olviden, cada uno tiene su propio tramo independiente. Entonces, si nosotros resolvemos este sistema, vamos a tener que el desplazamiento en B debe ser una función de EI de 9000 entre este valor, ¿ya? Todas estas serían sus unidades, kilonewton metro al cubo. ¿De dónde sale? Simplemente de la unidad de momento acá, momento, desplazamiento, ambas se suman y esto lo anulamos con esta unidad de carga que está acá a la izquierda. Lo mismo vamos a hacer ahora con la estructura complementaria. Lo que hemos resuelto hasta ahora solamente es la estructura primaria y ahí el problema no acaba. Tenemos que estudiar la estructura complementaria. Y como hemos dicho, la estructura complementaria tiene una carga redundante B de Y, la cual tiene que ser reemplazada por una carga puntual, unitaria. Y en esta carga nos va a producir un desplazamiento. ¿Cómo vamos a calcular la verdadera carga B de Y? Simplemente multiplicamos a este desplazamiento o a esta carga por el valor de B de Y. Si es necesario, bueno, en este caso no es necesario calcular las reacciones acá, porque como vemos también se podría trabajar del lado derecho al lado izquierdo, evitando coger este lado izquierdo. Entonces vamos a poder determinar el desplazamiento f de b aplicando el trabajo virtual, pero solamente vamos a tener un solo tramo. Entonces no es necesario definir que esta carga justo está en el extremo derecho. No hay un cambio brusco de cargas acá. Entonces podríamos decir en general que la primera función de momento de este tramo sería igual a x. Entonces la siguiente función de tramo, ¿cuál va a ser? Va a ser para la parte virtual, esta es para la parte real. Entonces se van a dar cuenta que tienen las mismas posiciones, tienen la misma ubicación de los momentos virtuales y se podría decir que ambos son iguales. Finalmente hacemos un reconteo de la parte virtual y real. Reemplazamos esto en la ecuación original del momento, de la ecuación de trabajo virtual por momentos. Y como es un solo tramo, la integral va a ir de 0 a 12. Reemplazamos todos los datos y vamos a obtener que el f de bb es una función de EI por 576 con esta unidad. Lo que nos está faltando entonces determinar es la ecuación de compatibilidad. ¿Cómo resolver la ecuación de compatibilidad? Como sabemos, la ecuación de compatibilidad ya está definida para las direcciones que hemos asumido. Entonces, simplemente reemplazamos los datos que ya hemos calculado antes, de tal manera que nos permita determinar el valor de B de Y. Entonces, como ya está determinado B de Y, podemos despejar y resolver. Sale igual a 15.60 kilonewtons. Listo, con este valor procedemos pues a calcular las reacciones internas en los demás apoyos. Simplemente reemplazando el valor de B de Y en el apoyo B, podemos calcular las demás reacciones en A, que serían las cortantes, la axial y los momentos, ¿ya? Entonces finalmente todo esto nos va a salir igual a esos valores de ahí, aplicando la estática. Esto ya no voy a hacer mucho hincapié porque ya ustedes lo manejan. Entonces vamos a hacer ahora los diagramas, porque ese es el objetivo también de esta parte del curso. Si vamos a hacer los diagramas, vamos a obtener entonces el diagrama de cortantes que sube A de Y 34.4, barre, luego por la carga puntual baja. Esta carga puntual lo va a hacer bajar hasta 15.60, llega hasta el punto B y sube debido a la carga en B de Y, ¿correcto? Entonces ese sería nuestro diagrama positivo y negativo. Luego concluimos con el diagrama de momentos flectores, donde este va a empezar a subir porque tenemos un valor, en este caso negativo. Estamos teniendo que es al revés, el momento no es antihorario, sino es horario. Entonces el valor es negativo, está bien. Entonces tenemos un valor negativo de menos 112.8. Listo, entonces como este es un área rectangular, la que está por acá, nos va a producir pues, o esta ecuación es una recta de grado 0, necesitaremos una de grado 1. Entonces que va en sentido hacia abajo porque es el sentido positivo, ¿no? Este diagrama está graficado al revés, no puede ir hacia arriba. Entonces vamos a tener lo siguiente.
El siguiente valor será 93.6 y al restarle este valor que se encuentra en el rectángulo inferior, nos debería prácticamente dar 0. Entonces estamos cerrando el diagrama de esa forma. Ya, entonces espero que hasta esa parte esté entendida pues la clase, repasen los ejercicios que están en el Collaborate y nos estaríamos viendo pues para la clase presencial. Entonces cualquier cosa me escriben o al foro. Listo, gracias, buenas tardes.